Bendiciones a todos, Dios los bendiga. Muy atentos en el estudio de hoy, en el devocional. Y el título es Una ofrenda irreverente, sin temor. Primera de Pedro 1:15 al 16 dice: sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Porque escrito está: sed santos porque yo soy santo. El tiempo ha pasado desde Pentecostés y la iglesia ha sido beneficiada con la presencia de Dios y su poder. Multitudes se han salvado, otros fueron sanados y liberados, y nada faltó a aquellos que compartieron lo que tenían. Quienes tenían posesiones las vendieron y trajeron el dinero a los apóstoles para compartirlo con quienes tenían necesidad. En Hechos 4:36 al 37 dice: entonces José, a quien los apóstoles pusieron por sobrenombre Bernabé, que traducido es hijo de consolación, levita, natural de Chipre, como tenía una heredad, la vendió y trajo el precio y la puso a los pies de los apóstoles. Chipre era una de las islas con abundantes recursos naturales, famosa por sus flores y frutas. El vino, el aceite, eran producidos en abundancia. Había un negocio de una variedad de piedras preciosas, pero la principal fuente de recursos estaba en la minería y la forestación. Había extensas minas de plata, de cobre, de hierro. Era un país inundado de riquezas naturales. Si tú poseías tierras en Chipre, pues seguramente serías millonario. Ahora imagina esto: un levita rico de otras tierras llamado Bernabé trae la cantidad total de lo que recibió de la venta de sus tierras, la cual probablemente sería una gran cantidad, y las puso a disposición de los apóstoles. Y ahora leamos cuidadosamente el siguiente versículo en Hechos 5:1. Pero cierto hombre llamado Ananías, con Zafira su mujer, vendió una heredad. Aquí notamos la primera palabra en esta oración: pero. En la Biblia, ningún nuevo pensamiento es introducido con esa palabra. Recordemos que los traductores fueron los que separaron cada libro de la Biblia en capítulos y versículos. Originalmente, el libro de los Hechos era solo una gran carta escrita por un doctor llamado Lucas. Por el uso de la palabra pero, es obvio que lo ocurrido en el capítulo anterior está ligado a lo registrado en el capítulo 5 sobre Ananías y Zafira. Y de hecho, se puede afirmar consistentemente que no se podría entender completamente lo que está a punto de ocurrir sin tener en cuenta lo que sucedió en el fin del capítulo anterior. Y esto explicaría la razón para la palabra pero al comienzo de la oración. Ahora pensemos en esto juntos. Un advenedizo, quien es muy rico, se une a la iglesia y trae una gran ofrenda, producto de la venta de su terreno. La ofrenda de este hombre causa que Ananías y Zafira reaccionen vendiendo algo que tenían. Y examinemos los próximos versículos cuidadosamente, en Hechos 5:2 al 4. Y sustrajo del precio, sabiéndolo también su mujer, y trayendo solo una parte, la puso a los pies de los apóstoles. Y dijo Pedro: Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo y sustrajeses del precio de la heredad, reteniéndola? ¿No se te quedaba a ti? ¿Y vendida no estaba en tu poder? ¿Por qué pusiste esto en tu corazón? No has mentido a los hombres, sino a Dios. Hasta este momento, Ananías y su esposa tenían aparentemente la reputación en la iglesia de ser uno de los mayores dadores. Ellos probablemente habían recibido mucha atención de la gente debido a su generosidad.
Al ver su respuesta, estoy seguro que disfrutaban completamente esta posición de respeto y reconocimiento que recibían por el ministerio de dar. Ahora ellos se habían venido a menos. La atención ahora estaba centrada en este nuevo hombre, un levita de Chipre llamado Bernabé, y todos estaban alabando las virtudes de este generoso hombre. La gente conversaba entre ellos acerca de cómo este gran regalo podía ayudar a muchos que estaban en necesidad. Ese era el tema del día. El foco de atención había sido cambiado de Ananías y Zafira, creándoles un vacío con el que no podían lidiar, porque ellos querían ser el foco de atención. Ellos responden entonces vendiendo inmediatamente una parcela de tierra. También es de valor, y ellos reciben una buena cantidad de dinero, y probablemente es su más estimada posesión. Juntos deben haber dicho, esto es mucha plata para repartir, no demos todo, pero queremos aparentar como dando todo, demos solo una parte y digamos que es todo lo que hemos recibido. Y juntos estuvieron de acuerdo en sacar algo de la ganancia para ellos mismos, pero todavía querían figurar como que habían dado todo completo. Su pecado fue el engaño. No estaba mal guardarse algo de lo que venía de la venta. El dinero era de ellos para hacer como ellos quisieran, pero estuvo mal decir que habían dado todo lo recibido, cuando en realidad eso era una mentira. Querían las alabanzas más que la verdad y la integridad. Su reputación era importante para ellos. Debían haberse convencido a sí mismos diciendo, ¿en qué los puede dañar esto? Además estamos dando para cubrir las necesidades de aquellos menos afortunados. Después de todo, ese es el fondo del asunto. ¿Qué importa que tomemos algo de eso? Si tú deseas la alabanza humana, temerás al hombre. Si temes al hombre, le servirás al hombre, porque serás siervo de aquello que temes. Ellos temieron más al hombre que a Dios, y esto hizo que ellos argumentaran intelectualmente sobre sus acciones y se presentaran en la presencia del Señor sin temor santo. Si hubieran temido a Dios, nunca habrían mentido en presencia de Él. Hechos 5, versos 5 al 6 dice, al oír Ananías estas palabras, cayó y expiró, y vino un gran temor sobre todos los que lo oyeron, y levantándose los jóvenes, lo envolvieron y sacándolo, lo sepultaron. Este hombre trajo una ofrenda para los necesitados y es herido de muerte. El juicio ocurrió inmediatamente y un gran temor vino sobre todos los que escucharon acerca de esto. Hechos 5, 7 al 11 dice, pasado un lapso como de 3 horas, sucedió que entró su mujer, no sabiendo lo que había acontecido. Entonces Pedro le dijo, dime, ¿vendiste en tanto la heredad? Y ella dijo, sí, en tanto. Y Pedro le dijo, ¿por qué convinisteis en tentar al Espíritu del Señor? He aquí a la puerta los pies de los que han sepultado a tu marido y te sacarán a ti. Al instante ella cayó a los pies de él y expiró. Y cuando entraron los jóvenes la hallaron muerta y la sacaron y la sepultaron junto a su marido. Y vino gran temor sobre toda la iglesia y sobre todos los que oyeron estas cosas. Es muy posible que Ananías y su esposa fueran de los primeros en recibir la salvación por gracia. Tal vez fueran los dadores más grandes en la iglesia. Deben haber sacrificado su estatus social y su seguridad financiera en servicio a Dios. Pero los sacrificios son inútiles cuando no van acompañados por corazones que aman y temen a Dios. Y notemos el último versículo del pasaje. Y vino gran temor sobre toda la iglesia. Eso recuerda la advertencia de Dios a Aarón
cuando sus dos hijos habían muerto en la presencia de Dios, mientras presentaban sus ofrendas sin reverencia en Levítico 10:3. En los que a mí se acercan me santificaré, y en presencia de todo el pueblo seré glorificado. A través de los siglos, Dios no ha cambiado. Su palabra y nivel de santidad no ha variado. Su palabra no se ha desvanecido desde que Él la entregó hace unos 2000 años. Dios fue, es y siempre será el gran Rey, y debe ser reverenciado como tal. No podemos tratar livianamente aquello que Él llama santo. La Biblia no dice que un gran temor vino sobre la ciudad, sino que el gran temor vino sobre la iglesia. Escuchen bien esto, lo diré otra vez. La Biblia no nos dice que un gran temor vino sobre la ciudad, sino que el gran temor vino sobre la iglesia. La iglesia estaba gozando la presencia del Señor y de todos sus beneficios. Cuando las gentes fueron llenas con el Espíritu Santo, actuaron como borrachos. Yo estoy seguro de que algunos se rieron con gozo y se maravillaban mientras todos hablaban en lenguas, porque ¿qué otra cosa podrían ellos haber estado a, a, ¿por qué cosa ellos podrían haber estado ebrios a las 9 de la mañana, como dice Hechos 2:15? Y tal vez, con el paso del tiempo, la gente llegó a sentirse muy familiar con la presencia de Dios. Llegó a ser común para algunos de ellos. Tal vez recordaban lo cercano de la relación con Jesús y decidieron que ahora su relación con el Espíritu Santo podía ser similar. Aunque Jesús es el Hijo de Dios y la misma imagen de Dios hecha carne, no podemos olvidar que Él vino como Hijo de hombre y mediador, porque el hombre no podía acercarse a la santidad de Dios. Y aunque son uno, hay una diferencia entre Dios el Padre, Dios el Hijo y Dios el Espíritu Santo. Aún Jesús mismo dijo que el hombre podía hablar en contra de él y sería perdonado, pero no en contra del Espíritu Santo. Jesús les estaba dando a conocer por adelantado que el orden santo y divino estaría por ser restaurado. Antes de la venida del Hijo, la gente había estado temerosa o asustada de Dios sin temerle. Ahora el hombre había sido restaurado a Dios y el orden divino había sido restablecido. Y la iglesia se despertó a la santidad de Dios cuando Ananías y Zafira cayeron muertos a los pies de Pedro. Y tal vez debemos repensar algunas cosas. Deben haber pensado algunos, otros pueden haber reflexionado. Esto podría pasarme fácilmente a mí. Y a otros se les sacudió su concepto de Dios, pensando, supongo que no lo conocemos tan bien como pensábamos. No había pensado que Él podría juzgar tan rápida y severamente. Pero todos exclamaron en maravilla y asombro: Él es santo y todo conocedor. Y gran temor vino sobre toda la iglesia, mientras examinaban sus corazones asombrados. Por esto, y por este Dios de pavor y maravilla, tan amoroso y santo a la vez, ninguno permaneció sin ser afectado por este evento de los inicios. Ahora, número 1, guíate a ti mismo en el temor de Dios. Pedro, quien caminó con Jesús y a la vez presenció el juicio más tarde, él escribió por inspiración una amonestación en 1 de Pedro 1:15-17. Sino como aquel que os llamó es santo, también vosotros sed santos en toda vuestra manera de vivir, porque escrito está: sed santos porque yo soy santo. Y si invocáis por Padre a aquel que sin acepción de persona juzga según la obra de cada uno, conducíos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación.
Notemos que no dice conduzcanse en amor, no dice eso. Si debemos caminar en amor, claro que sí, pero si lo hacemos, pues de otra manera no tendremos nada más allá de su amor, ni aún podríamos conocer el corazón del Padre. Antes, en esta misma epístola, Pedro comenta acerca del amor por el Señor que debe arder en nuestros corazones. Dice Primera de Pedro 1:8, a quien amáis sin haberle visto. Somos llamados a tener una relación personal de amor con nuestro Padre, pero Pedro es presto en agregar el balance del temor de Dios. Nuestro amor a Dios es limitado por la falta de temor santo. Nuestros corazones están para aportar tanto la luz como la calidez de ambas llamas. Tú podrías preguntarte de qué manera este amor puede ser limitado. Tú solo puedes amar a alguien en la medida en que lo conozcas. Si su imagen de Dios es más baja de lo que Él es, pues no tendrás sino un conocimiento superficial de aquel a quien amas. El verdadero amor se encuentra en la verdad de quién es realmente Dios. Y piensas que Él revela su corazón a aquellos que lo toman livianamente, ¿te parece? De hecho, Dios ha escogido esconderse a sí mismo. Isaías 45:15 lo dice. El salmista dice en el Salmo 91:1, la sombra del Omnipotente como el lugar secreto. Y es aquí en secreto donde descubrimos su santidad y grandeza. Pero solo aquellos que le temen podrán encontrar ese refugio secreto. Por eso nos dice el Salmo 25:14, la comunión íntima de Jehová es con los que le temen, y a ellos hará conocer su pacto. Ahora podemos entender mejor las palabras de Pedro. Pablo también, quien no caminó con Jesús en la tierra, pero se encontró con él en el camino a Damasco, él fortaleció este principio agregando la palabra temor. Y les dice a los creyentes en Filipenses 2:12, ocúpense en vuestra salvación con temor y temblor. Y de hecho, esta frase es usada 3 veces en el Nuevo Testamento para describir la relación apropiada entre un creyente y Cristo. Pablo llegó a conocer a Jesús por la revelación del Espíritu Santo. Y esta es la misma forma en que nosotros lo llegamos a conocer. Dice 2 Corintios 5:16, de manera que nosotros de aquí en adelante a nadie conocemos según la carne. Y aun si a Cristo conocimos según la carne, ya no lo conocemos así. Si buscamos acceder al conocimiento de Dios y caminar con Él, así como lo hacemos con un hombre natural y corruptible, finalmente tomaremos su presencia como algo garantizado de la forma en que varios de la iglesia primitiva lo hicieron. Yo estoy seguro de que Ananías y Zafira eran parte de aquellos que estaban asombrados y entusiasmados en la iglesia en el libro de los Hechos. Todos habían sido asombrados por las abundantes señales y maravillas, y aún estas pueden llegar a ser tenidas por comunes cuando hay pérdida del temor de Dios en los corazones. El temor de Dios podría haber refrenado la necedad de esa infortunada pareja. El temor podría haber revelado la santidad de Dios. Debemos recordar estos dos últimos atributos inmutables. Dios es amor y Dios es un fuego consumidor, dice Primera de Juan 4:8 y Hebreos 12:29. Y Pablo se refiere al fuego experimentado por los creyentes cuando están delante del santo Dios. En el trono del juicio habrá una rendición de cuentas de nuestros hechos en el cuerpo de Cristo, tanto buenos como malos, como dice 2 Corintios 5:10. Y Pablo entonces también nos advierte en 2 Corintios 5:11, conociendo pues el temor del Señor, persuadimos a los hombres.
O sea, a causa del amor de Dios, podemos tener confianza cuando nos acercamos a Él. La Biblia agrega que debemos servirle y acercarnos a Él de manera aceptable. ¿Y cómo? Con reverencia y santo temor, dice Hebreos 12:28. Quienes han nacido de nuevo reconocen a Dios como Abba Padre, pero esto no niega su posición como juez de toda carne, como dice Gálatas 4:6 y 7, Hebreos 12:23, y Dios lo deja claro. En Hebreos 10:30, el Señor juzgará a su pueblo. Ahora, considera a un rey terrenal con sus hijos e hijas. En el palacio él es esposo y papá, pero en el salón del trono debe ser reverenciado como tal, aún por su esposa y sus hijos. Si hay tiempos en que he sentido al Padre llamándome desde su cámara íntima con los brazos extendidos, invitándome, ven, salta sobre mi regazo y abracémonos y hablemos, pero también no solamente amo esos momentos que son muy especiales, pero hay tiempos en que estoy orando o participando en un servicio en los que he temido y temblado ante su presencia, como les decía ayer, que hasta los pelos se enchinan. Ahora, entiendan muy bien esto. El temor del Señor permanece para siempre. Si Lucifer lo hubiera tenido, nunca habría caído del cielo como un rayo, como dice Isaías 14:12 al 15 y Lucas 10:18. Lucifer era el querubín ungido del monte santo de Dios y había caminado en la presencia del Señor, como decía o dice Ezequiel 28:14 al 17. No obstante, fue el primero en exhibir la falta del temor de Dios. Por eso escuchen muy bien esto. Ustedes pueden recibir la unción tal como Nadab y Abiú. Pueden realizar señales y maravillas, echar fuera demonios, sanar al enfermo en el nombre de Jesús y aún así no tener temor de Dios, como Jesús lo dijo, y no conocerlo a Él, como lo dice en Mateo 7:20 al 23. Sin Él, nuestro fin no será diferente al de Nadab y Abiú o al de Ananías y Zafira, porque es este temor del Señor lo que permite que tú permanezcas delante de la presencia del Señor por siempre. Adán y Eva caminaron en la presencia del Señor. Ellos amaron y se beneficiaron de sus bienes. Nunca habían sido reprendidos por ninguna autoridad. Vivían en un perfecto medio ambiente, pero aún así desobedecieron y cayeron, sufriendo gran juicio. Nunca habrían caído si hubieran tenido el temor del Señor. El temor del Señor permanece para siempre. Si Ananías y Zafira hubieran temido a Dios, no se habrían comportado tan neciamente, porque como dice Proverbios 16:6, con el temor de Jehová los hombres se apartan del mal. Y algunos pueden preguntar, pero ¿no es que mi amor por Dios me guarda del pecado? Claro que sí, pero ¿cuán extenso es este amor si a ti te falta el temor de Él? Necesitamos recordar muy bien esto. Lo que le ocurrió a Ananías y Zafira sacudió a la iglesia y trajo a la superficie los motivos del corazón para ser escrutados. Y aquellos que se vieron en la misma irreverencia de Ananías y Zafira comprometieron sus corazones al arrepentimiento. Otros midieron el costo más seriamente antes de unirse con los creyentes en Jerusalén. Y algunos pueden haberse ido por temor al juicio de Dios. El temor vino sobre la iglesia, pero también atemorizó a todos los que escucharon sobre lo que le había ocurrido a ese matrimonio. Yo estoy seguro de que estas fueron las noticias por algún tiempo en la ciudad. La gente preguntaba, oye, ¿escuchaste lo que le pasó
al matrimonio de Ananías y Zafira, esos que se congregaban en la iglesia naciente de Cristo? Pues dicen que un matrimonio llevó una ofrenda para los necesitados y cayó muerto. Y dice Hechos 5, 13 al 14, de los demás ninguno se atrevía a juntarse con ellos, mas el pueblo los alababa grandemente, y los que creían en el Señor aumentaban más, gran número así de hombres como de mujeres. Aquí pareciera haber una contradicción. Dice que ninguno se atrevía a unírseles, pero en el versículo siguiente declara que los creyentes aumentaban. ¿Cómo podían aumentar los creyentes cuando nadie quería unírseles? ¿Qué es lo que realmente está diciendo aquí? Que nadie deseaba unirse a Jesús hasta que hubieran medido bien el costo. Ya nadie se les unía por razones egoístas, sino que venían al Señor por lo que Él era, no por lo que podía hacer. Quédate con esto, mira, y entiende bien. Es fácil desarrollar una actitud de irreverencia cuando venimos al Señor por lo que puede hacer por nosotros o darnos. Es una relación basada en las bendiciones y los eventos. Cuando las cosas no marchan a nuestra forma inevitablemente esto sucederá, estamos molestos y como niños malcriados nuestro respeto se esfuma. Cuando la irreverencia es juzgada, cada uno hace un recuento de sus vidas y los motivos erróneos son purificados a la luz del juicio. Es una atmósfera propicia para que los corazones con verdadero arrepentimiento sean llenados por el temor del Señor. ¿Y por qué ellos? ¿Por qué murieron Ananías y Zafira? Escucha bien, quédate y grábatelo muy bien. Conozco gente que ha mentido a predicadores, a pastores, a ministros, y no ha sido juzgada tan severamente. De hecho, ha habido actos en la historia de la iglesia mucho más irreverentes que el de Ananías y Zafira, y aún en la historia actual lo podemos ver. Pero ya nadie cae muerto en los servicios. Todo el evento aparece como algo imposible de ocurrir actualmente. Pero la respuesta se encuentra escondida en el versículo que sigue después de este acontecimiento, en Hechos 5:15. Tanto que sacaban los enfermos a las calles y los ponían en camas y lechos para que al pasar Pedro, a lo menos su sombra cayese sobre algunos de ellos. Si notas que dice que acostaban a los enfermos en las calles, no calle, sino calles, solo esperando porque la sombra de Pedro pasara por el enfermo para que pudiera ser sanado. Ahora, escucha bien lo que estoy a punto de decir, que puede estar sujeto a ser cuestionado, pero creo que la interpretación no se limitaba a la sombra física de Pedro solamente. Una sombra no tiene poder para sanar a un enfermo. Era la nube de Dios. La presencia de Dios era tan fuerte sobre Pedro que una nube ensombrecía y ocultaba la propia sombra de Pedro. De la misma forma, cuando Moisés bajó del monte de Dios, la gloria de Dios estaba brillando en su rostro, siendo su propia imagen velada por esto. ¿Sería que Dios mismo hubiera velado a Pedro en una nube de sombra a fin de ocultar su gloria? En Hechos 5, 15 y 16, todo lo que Pedro tenía que hacer era pasar de tal forma que los enfermos entraran dentro del rango de su sombra y las multitudes en las calles eran sanadas. Sabemos que una presencia muy tangible de la gloria de Dios posaba sobre Pedro cuando a Ananías y Zafira le mintieron y cayeron muertos.
En esencia, ellos cayeron muertos porque fueron irreverentes en la presencia de Dios, cuya gloria ya había sido revelada, igual que con Adán, con Nadab y Abiú, los hijos de Israel en el desierto. Y una vez más vemos el patrón de orden, gloria, juicio y temor. En los próximos estudios vamos a aplicar este patrón a la iglesia de nuestro tiempo presente. Mientras más excavamos profundamente, más veremos por qué el amor de Dios debe ser acoplado al temor de Dios. El que tenga oídos para oír, oiga. Y te dejo con esta pregunta. Yo sé que vas a meditar en ella. ¿Por qué crees tú que tarda el juicio de Dios? ¿Por qué su juicio se demora tanto? ¿Lo has pensado? Piénsalo y mañana lo descubriremos juntos. Padre, en el nombre de Jesús te damos todo el honor y la gloria, Señor. Gracias porque tú eres bueno, por tu misericordia, Señor, que es nueva cada mañana, por enseñarnos, Señor, en estos ejemplos. Tanto Nadab y Abiú, al ofrecer una ofrenda, un sacrificio, y al no hacerlo con reverencia, al hacerlo sin temor a ti, cayeron muertos, al igual que Zafira y Ananías, cuando intentaron mentirte sin tener temor de lo que podría venir a sus vidas. Hoy nos conducimos muchas veces sin temor, sin pensar lo que pueda suceder. Como no hay un juicio inmediato en nuestras vidas, continuamos engañando, mintiendo, robando, adulterando, fornicando, mintiendo, robándote en los diezmos y ofrendas, porque como no hay consecuencia inmediata, pensamos que tú nos das licencia para seguir pecando. Pero un día estaremos delante de ti, porque está establecido, como dice tu palabra, Hebreos 9:27, está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después el juicio. ¿De verdad lo pensamos? ¿De verdad tenemos el temor tuyo, Señor? Señor, hoy más que nunca lo que falta en nuestras iglesias, en nuestra adoración, en nuestras ofrendas, en nuestras oraciones y sobre todo en nuestras vidas personales, familiares, individuales, es el ingrediente que abre las puertas a la intimidad y la pasión en nuestra relación contigo, y es el temor de Dios. Que podamos entenderlo, Señor, y ponerlo por obra. Te damos la gloria y la honra en el nombre de Jesús. Amén y amén.